Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Vamos a conversar y nos da mucho gusto saludar en este espacio a la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Ella es docente académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro y vamos a generar reflexión. Me parece importante lo que ha sucedido después de la pandemia, después de la aplicación de las vacunas que se realizaron pues, en una estrategia para paliar el avance de la pandemia. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Hola, gracias Marco. por venir de nueva cuenta a este espacio de Presencia Universitaria. Hola, muchas gracias. Y me parece que es importante conocer su punto de vista en torno a los efectos adversos. Hoy, a 2 años de distancia, 3 años de distancia ya de la pandemia, cuando ha sido declarada como fin la emergencia ocasionada por el COVID-19, y me parece que hay desde la silla muchas cosas de las que se pueden hablar en torno a ello, doctor. Claro, sí, hay mucho que decir, Marco. Bueno, como recordarás, yo venía aquí cada semana, ¿no? Y empecé pues hablando nada más de aspectos del virus, aspectos de lo que íbamos como comprendiendo, conociendo. Había mucho miedo, mucha incertidumbre, pero conforme pasó el tiempo y se acercó ya el que autorizaran estos productos, algunos, incluyéndome a mí, comenzamos a dar alertas con respecto a estos productos no cuentan con un perfil de seguridad adecuado más allá de unos meses, ¿no? Entonces, yo comprendo que había en ese tiempo muchísimo miedo y mucha esperanza del público en esos productos que se dijeron, esto va a ser la diferencia con parar esta situación. Eso es a lo que me refiero, que fue hace más de 3 años en realidad. Lo puedo entender, pero desde una perspectiva científica se necesita ser muy objetivo, ¿no? Y decir, a ver, esperen un segundo, que sí sabemos, que no sabemos, ¿no? Y lamentablemente pues se aplicaron productos que no se habían utilizado anteriormente, plataformas vacunales que no se habían utilizado, ¿no? Todos tenemos en mente lo que serían pues, las vacunas que recibimos de niños, ¿no? Y son muy distintas a estas, con una sola excepción. La vacuna de Coronavac, Sinovac, que es inactivada. Esas serían como las que nosotros recibimos antes. Todas las demás se tratan, prácticamente el 100% de las otras, de tecnología genética. Entonces, te lo voy a poner así, Marco. Si a ti te hubieran dicho, bueno, estamos en esta pandemia, por favor, ven a aplicarte terapia génica para protegerte. ¿Tú qué hubieras dicho? No. Pues eso es lo que les aplicaron, terapia génica, ¿no? Es eso. O sea, la definición de terapia génica es un proceso en el cual te doy información genética que va a entrar en tus células para que éstas generen la proteína que yo quiero que generes. Normalmente esa proteína es, por ejemplo, para corregir un defecto que tiene una persona. Imagínate un defecto genético, sus células no producen tal proteína, yo te la doy y pues ya está, ¿no? Pero eso es terapia génica. Puede ser a nivel de DNA, puede ser a nivel de RNA, ¿no? Que es lo que fue la de Pfizer, la de Moderna, y las de AstraZeneca, Janssen, CanSino fueron terapia génica de ADN. ¿Cómo? Pues a través de un virus. Se modifica un virus, que es un adenovirus, y ese es el que trae la información, entra en la célula y entonces tu célula la produce, ¿no? Esa proteína. En otras palabras, esta tecnología convierte a las células en las que entra el producto en fábricas de producción de esa proteína, ¿no? Entonces esa fue la lógica, pero obviamente no usaron esa palabra porque la gente hubiera dicho, espérame tantito, yo no estoy seguro que quiero que me pongas terapia génica, ¿no? Las palabras son importantes, Marco, muy importantes, el aceptar las cosas como son y también decir, bueno, de esta tecnología contamos con poca información del efecto que puede ocasionar. Eso hubiera sido honesto, ¿no? Y no se dijo. Más bien se manejó, son seguras y efectivas, ¿no? Eso fue lo que la gente repetía y repetía. Y si alguien decía, oye, no podemos saber si esto va a ser seguro, entonces eres una antivacuna. Y aquí estamos en un foro universitario, Marco Alfredo, estamos en un lugar donde me esperaría yo que se pueda dialogar, ¿no? Y yo les agradezco este espacio porque necesitamos esto, nos debemos como universidad a los universitarios y al público en general, en términos de decir, ahora ya se aplicaron productos que finalmente reconocen a nivel oficial que son dañinos. Pero me encantaría que quedara claro el por qué son dañinos, ¿no?
Y Sí, porque el me parece que eso es la esencial, parte ¿no? medular de la reflexión, ¿no, doctora? Exacto. O sea, no es porque te pusieron algo y eso ya hace que sea malo, no, hay una razón, ¿no? Y también que al público le quede claro que uno, sí se sabía de esto, no podíamos saber, se sabía. Tan se sabía que hay publicaciones que datan incluso antes de toda esta situación de COVID. ¿Cómo puede haber publicaciones antes? Porque esta tecnología, en particular la que es basada en vectores adenovirales, como AstraZeneca, como Janssen, como CanSino, ya se había empezado a proponer para utilizarlo justamente para hacer terapia génica, ¿no? Y entonces se sabía que las proteínas que rodean a los adenovirus, en particular al adenovirus 5, es el que más se ha estudiado, que sería como Janssen, pero hay otras que también sería muy parecido, esas proteínas interactúan con nuestras plaquetas. O sea, las plaquetas es lo que hace que dejes de sangrar, ¿no? Tú te cortas, empieza a haber sangrado y después de un ratito se coagula, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda una cascada de eventos que involucran plaquetas. Las plaquetas se van juntando y entonces dejas de sangrar. Genial. Pero eso, que es un proceso normal, controlado, no es bueno que ocurra como una cascada de eventos cuando no tienes una cortada, ¿no? Y eso, proteínas de ese virus interactúan con las plaquetas y llevan a ese proceso que se conoce como trombocitopenia trombótica, que quiere decir, te baja el número de plaquetas circulantes y formas coágulos. Claro, te baja el número porque los tienes todos ahí formando esos coágulos. ¿Cuál es el problema de esto, Marco y Alfredo? Pues que al final esos coágulos pueden formarse en cualquier parte del cuerpo, pueden desprenderse, viajar por los vasos sanguíneos y tapar pues a donde llega, en cualquier capilar, en riñones, en corazón, en coronarias, en cerebro, en piernas, ¿no? Eso se sabía. Tan se sabía que en octubre del 2020, Andrea Greinacher, que había trabajado con los vectores adenovirales tratando de hacer vacunas antes, ¿no? Antes de la pandemia, dijo en una publicación en The Lancet, dijo, cuidado, tenemos que tener cuidado con estas. No se habían siquiera empezado a usar, fue octubre del 2020. ¿Por qué? Porque tienen el riesgo de trombocitopenia trombótica. Y pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y el asunto es, aquellos que dijimos, oigan, pues miren esto, ¿no? Antivacunas. ¿Te das cuenta de lo tremendo que es esto? Entonces, ese riesgo de que se ocasionen estos cuadros trombóticos con estos productos de terapia génica basados en vectores adenovirales existe. Y mucha gente lo está teniendo. Entonces, eso es independiente de la proteína Spike, ¿no? que explicaban la semana pasada. Eso es independiente de la proteína Spike, que es la información que metieron en las células de las personas que lo recibieron. Además, está el efecto negativo de la proteína Spike, que hay como 22 efectos negativos reportados ya en la literatura. Te di hace unos minutos Sí. un libro que escribí, que publiqué en diciembre, y viene ahí todos listados. Son más de 1000 referencias donde pueden ver, o sea, de verdad, es tremendo, ¿no? Toda la lista de las publicaciones con los efectos adversos asociados a la proteína, pero también al vector adenoviral, pero también al ARN mensajero sintético, pero también a los nanolípidos, ¿no? Es mucho, o sea, es como un marco, digamos, de efectos que pueden estar asociados a estos productos y que explican también tantos procesos que tantas personas están teniendo, incluso años después de haber recibido este producto. Y eso me parece que es también esencial decirlo. Muchas personas se quedan con la idea de, bueno, si yo me inoculé, ¿no? Y en unos días tengo algo, pues sí fue la vacuna, ¿no? Pero si pasó esto, 31 días después ya no. Eso es una conducta mágica, Marco. No hay ningún estudio que te diga después de 30 días, después de 28 No es un ya efecto secundario. No, eso no existe, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué decirle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que fueron vacunados con estos productos? ¿Hay algo de qué preocuparse? Bueno, lo primero, voy a decir algo que lo he mencionado en muchos otros foros. No somos ecuaciones matemáticas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No va a ser, si me pusieron esto, entonces sí o sí, tal otro. No es así. Somos organismos biológicos que variamos muchísimo, tanto nuestro sistema inmune, nuestra alimentación, muchísimos factores que determinan cómo puedes reaccionar. Es igual que con SARS-CoV-2. Toda la gente que se exponía no desarrollaba un cuadro severo, para nada, ¿no? Y hay personas que pues era como si fuera un catarro nada más, ¿no? Hay mucha variación. Entonces, desde ahí, a mí me parece muy importante que quede claro que no es como una sentencia, ¿no? Pero que se necesita reconocer que estos efectos adversos ocurren, que no es un invento, que los mecanismos están descritos, publicados después de estudios revisados por pares, muchos, digo, hay más de 1000 referencias ahí.
para entender, bueno, entonces, si esto puede ocurrir, podría ser que este deterioro en mi salud, que este efecto que ahora traigo, ¿no? Que no sé de qué viene, eso podría estar asociado a estos productos. Ese es el primer paso. Y si se reconoce y se entiende el mecanismo de daño, entonces es posible hacer un tratamiento médico, buscar ayuda para tratar de paliarlo. Pero lo peor que puedes hacer es decir, no pudo ser, estás inventándolo, nada que ver. ¿Sí me explico? Es como el primer paso es reconocer que puede haber un problema, ¿no? Sobre todo, Marco, considerando que una muy buena parte de la población universitaria, en particular los estudiantes de esta universidad, recibieron el producto de AstraZeneca. A mí me parece, y a lo mejor nuestros oyentes no están de acuerdo, a lo mejor hay profesores aquí que no están de acuerdo, pero me parece que como universidad tenemos un deber, es una responsabilidad social, es así real, una responsabilidad social en decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Y quería comentarles, ¿no? Empecé hace unos meses con el anteproyecto, un proyecto de investigación que se llama VEO, VEO, que es Valoración Epidemiológica Observacional, que ya contamos con la Carta de Bioética y junto con una investigadora también de la Facultad de Ciencias Naturales, la doctora Olga Patricia García Obregón, vamos a echar a andar este proyecto en cuanto lo registremos en breve, que es un proyecto a 10 años, donde buscamos ver los efectos que las personas han tenido de manera muy objetiva. Es una valoración epidemiológica, como digo, a largo plazo, para comenzar a ver esto científicamente, ¿no? Poder decir, bueno, reconozcamos que esto ya en publicaciones está, que conocemos el mecanismo y vamos a empezar a ver en la población de Querétaro, la población de México, cuáles son las personas que han tenido estos efectos y a la par tratar de ver qué se puede hacer con los médicos que están trabajando con estos casos. Muchos médicos están trabajando con estos casos, Marco, muchos. Pero ¿cómo saber si hay relación o no hay relación? Que algo que me está surgiendo, alguna enfermedad, algún mal que me está surgiendo, tiene que ver con la vacuna. ¿Cómo hacer esta relación? Claro, siempre es complicado. Lo de causalidad es muy complicado. Hay toda una ciencia de cómo determinar causalidad. Vamos a verlo de dos formas, Alfredo. Uno es a nivel poblacional, cuando tú quieres ver la asociación entre un factor y un efecto. Hay muchos criterios que se conocen como criterios epidemiológicos de Bradford Hill que se necesitan cumplir y entre más cumples, más certeza tienes de esa relación, ¿no? Eso es a nivel poblacional, pero a nivel individual a veces es complicado tratar de poner esos criterios poblacionales en una persona, en un grupo de personas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Lo que ya hay en términos de los mecanismos causales, es decir, toda la biología que hay para entender si este compuesto o estos compuestos entran en una célula, en un órgano o en un organismo, ¿qué es lo que ocurre? Y eso ya se ha descrito muchas publicaciones. Eso sería de una forma controlada. Ahora, a nivel clínico, en un individuo, ya que entendemos esos mecanismos, si esta persona no tenía estos efectos, no tenía estos padecimientos, recibe un producto y empieza su salud a declinar, sería muy irresponsable decir, no puede ser porque te lo digo yo, no es porque no es, sino es decir, bueno, ya tengo todos los mecanismos entendidos y esta persona está teniendo estos efectos. Por lo tanto, doy la posibilidad de que este producto pudiera causarlo. No sé si me explica, es como un primer paso para tratar de entenderlo. Y yo sé que para muchas personas es complicado de escuchar esto, estoy muy consciente del hecho, porque muchísimas personas se inocularon 1, 2, 3, 4 veces, incluso con productos mixtos, porque también eso se decía, ¿no? Pónganse la que sea, hagan un cóctel, ¿no? Sin haber estudios de qué le pasa a una persona que recibe un cóctel de plataformas diferentes, no había información. Entonces mucha gente no quiere escucharlo y lo puedo entender. Pero desde mi perspectiva, Alfredo, lo primero que necesitas hacer es reconocer, ok, podría haber un daño. Si yo estoy sintiéndome de esta forma, no me sentía así antes y ahora me siento de esta manera, sin importar el tiempo que haya ocurrido, que luego les explico por qué el tiempo ahorita no importa tanto, entonces puedo decir, tal vez traigo un problema y puedo abordarlo. La peor estrategia es decir, no puede ser, ¿no? Yo creo que, si lo digo desde una óptica jurídica, no va a suceder un reconocimiento público de los laboratorios. AstraZeneca en parte ya reconoció. Pero no en su totalidad. Sería abrir la puerta de una cascada de juicios. Esta es una reflexión, no es una defensa.
claro, claro. Bueno, ya hay una cascada de juicios. O sea, ahorita AstraZeneca está siendo demandada por muchas personas. Se juntaron todos esos juicios, que creo yo que es la mejor forma de hacerlo, más que un individuo. Bueno, tú eres abogado, lo sabes, ¿no? Es en grupo. Y ellos pues ya reconocieron, tuvieron que decir 3 años y medio después, bueno, sí puede haber este efecto asociado a nuestro producto, ¿no? Hace unos 10 días será, Pfizer también dijo, bueno, pedimos una disculpa, estuvo mal que dijéramos que nuestro producto evitaba el contagio cuando no lo evitaba. Son admisiones, Marco, y quizás no es la admisión que quisiéramos, una admisión de decir, bueno, hicimos esto muy mal, ¿no? Pero al menos es un paso, ¿no? Pero a mí me parece, sin ser abogada, que lo mejor que puede ocurrir es que haya conciencia en el público, en el usuario, en quien lo recibió, para entonces poder presionar a la vez, ¿no? Y parte de la situación que estamos teniendo ahorita es que está como en una especie de limbo legal, porque estos productos fueron autorizados por emergencia. Muy pocas de las vacunas genéticas anti-COVID que se usaron ya cuentan con licencia, con aprobación. Son dos cosas distintas que hace años expliqué aquí. La autorización por emergencias, tenemos un problema, entonces vamos a saltarnos algunos pasos para conferir a nivel de gobierno una autorización de que se pueda usar, pero no cuenta con licencia. Eso implica que hay ciertos deslindes legales de responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, es una excluyente de compleja. responsabilidad Claro. que van a alegar en juicio. Claro, claro. Doctora, me platicaba antes de arrancar la entrevista un libro que usted realizó. Me parece interesante, me parece que la audiencia necesita saber dónde conseguirlo. El libro está intitulado Efectos Adversos, una revisión crítica a las vacunas genéticas anti-COVID. A ver si me ayudan ahí en cámara para enfocarlo. ¿Dónde lo puede adquirir la audiencia que está interesada en abundar más sobre la reflexión con la que hemos iniciado esta charla, doctor? Claro. Bueno, ahorita, actualmente, este libro solamente se puede conseguir en línea, ¿no? Está disponible en Amazon. Digo, no me gusta estar haciendo publicidad de... No, pero me parece que es importante, doctora. Claro, está disponible en Amazon. Y la razón por la que lo hice así es porque mi necesidad era sacarlo rápido. Si nosotros nos vamos por el proceso editorial típico, bueno, uno, puede haber censura, puede haber editoriales que digan, no te lo voy a publicar. Y por otro lado, es un proceso tardado. Y me parece a mí que esta información es urgente que las personas, sobre todo aquellos que recibieron estos productos, lo conozcan, ¿no? Entonces, por eso tomé esa decisión. El libro ya está en español y está en inglés. También me eché la traducción, ¿no? Fue todo un tema. No lo vuelvo a hacer, porque fue casi como escribir el libro otra vez. Pero ahí lo pueden conseguir y es un libro en el cual trato de describir de una forma muy puntual, muy detallada, desde cómo se dieron los ensayos clínicos, cuáles son las diferencias entre cómo se dio aquí y otros productos, otras vacunas en el pasado, cuáles son los sistemas de monitoreo, algo de epidemiología, también un capítulo completo de inferencia causal, que es la pregunta de Alfredo, cómo se puede comprender esta inferencia, y luego paso a paso todos los mecanismos ya descritos, todo con bibliografía, hacia el daño que pueden ocasionar. Y la palabra pueden es clave, no tiene que ser para todo mundo. Luego el desglose, a nivel también de todas las referencias que hay, de los casos clínicos que se han reportado, que son muchísimos, ¿no? Y luego una reflexión en términos de qué se puede hacer y mirar hacia el futuro. ¿Por qué digo mirar hacia el futuro? Porque al final esta tecnología es muy barata. Y hablo específicamente del ARN mensajero sintético. La palabra sintético es importantísimo, que le quede claro a la gente. No es ARN mensajero como el de nuestra célula, es modificado. Eso hace que sea muy estable, se queda mucho tiempo dentro de la célula. Es una tecnología muy barata y muy rápida de hacer. Incluso en esta universidad ya se está planteando el tener el desarrollo de estos productos, pero el ARN mensajero sintético modificado es en sí mismo muy dañino para la célula. Entonces, si se hacen otros productos vacunales basados en esta tecnología, como está actualmente, es tremendamente dañina, ¿no? Entonces, para mí, el darme cuenta al escribir esto, de que había más de 1000 referencias al respecto, más de 1000 referencias científicas, me parece que era hasta irresponsable no hacerlo, Marco. O sea, nació como de una necesidad de decirle a las personas, esto está ocurriendo. Y depende de nosotros y vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Porque esto va más allá de la pandemia COVID, mucho más allá. Es una tecnología que se busca que reemplace a todas las vacunas tradicionales. ¿Por qué? Porque es más barato de hacer. Porque ni siquiera necesitas cultivar un virus. Requieres la secuencia, nada más. La secuencia de un gen.
Ni siquiera de todo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el motivo. Actualmente, como les digo, pues está únicamente en línea, donde se puede conseguir. Yo ya platiqué con la exrectora al respecto. Ella tiene este libro desde hace ya un par de meses, desde enero, y me decía a lo mejor la editorial universitaria estaría interesada, pero ya no se movió más allá de eso, ¿no? Y como digo, mi necesidad más bien era que más personas conocieran al respecto, ¿no? Doctora, se nos termina el tiempo. ¿Le parece que la volvamos a invitar? Por supuesto, Para seguir sí. abundando, porque me parece que, como bien lo señala usted, es importante que la Muy gente importante. conozca. Muy importante, Conozca. Marco, y si ustedes quieren y hay espacio, podríamos a lo mejor hacer algo como cada cierto tiempo explicando cada uno de los mecanismos. Me Si parece eso que sí, les me parece gusta. que sí, doctor. Sí, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a la doctora Karina Acevedo Whitehouse por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más información.